Bueno, pues buenos días a todos. Eh, Estamos prácticamente ya casi acabando el curso. Voy a implementar un par de actividades más, de tareas o alguna cosa así para terminar. Pero hoy lo que quiero ver es los polimundos de Larry Jagger y les voy a decir de qué va esto, ¿no? Larry Jagger, bueno, esto de la vida artificial, esta idea de abstraer los elementos fundamentales de la vida, como son la reproducción, la vida, la muerte, ¿no? El conseguir alimento, el crecer, el reproducirse, todas estas cosas, parece haber permeado en la investigación en muchos campos, ¿no? Porque se pueden analizar a través de simular los fenómenos con la computadora, ¿no? Entonces podemos simular los factores como son la comida, el sexo, la seguridad, la supervivencia del más apto, la evolución que se da, etcétera, ¿no? Entonces, y se han trabajado, hemos visto en este curso, muchos de los eventos, ¿no? Christopher Langton con su hormiga, por ejemplo, generó una serie de expectativas interesantes, demostró de pronto cómo se pueden generar comportamientos complejos a través de una hormiga trivial que se mueve en un campo azarosamente, o los autómatas artificiales de Wolfram, que de pronto los autómatas celulares empezaron en una dimensión, generan comportamientos complejos que no se pueden explicar fácilmente y que además hay que hacer la simulación explícita porque no se puede tener la idea de qué pasa en la generación 5000 sin hacer las 4999 anteriores, por ejemplo, ¿no? El caso está en que uno de los sistemas más desarrollados para hacer investigaciones de la vida artificial se le ocurrió a Larry Stephen Jagger, el cual, entre otras cosas, es un científico distinguido de la empresa Apple. Cuando digo un científico distinguido, no crean que lo distingo yo, sino que es un título que les dan a algunos científicos, ¿no? Por ejemplo, en Microsoft, el creador de Turbo Pascal, que trabaja, creo que en Go, ¿era? No, trabaja en un lenguaje de programación ahorita no me acuerdo, Dart, creo que es Dart, no me acuerdo. Bueno, no, Dart es de Google. Bueno, no sé si es Go o Dart o alguno de esos, o no, TypeScript. En TypeScript trabaja desde hace tiempo. Cuando yo entrevisté a este hombre, porque yo quería conocer al creador de Turbo Pascal y cuando tuve la oportunidad de ir a Microsoft, lo pude entrevistar, que básicamente la entrevista era platicar con él, ¿no? Era mi intención. Él era un Distinguished Architect, o sea, sí era su título en su tarjeta de presentación, arquitecto distinguido, ¿no? Arquitecto de software distinguido, ¿no? No es que existe ese título, es el que pone la empresa a sus colaboradores más importantes. Por ejemplo, en Google hay mucha gente que viene de laboratorios Bell, gente de Unix, como Ken Thompson, el creador de Unix, con Dennis Ritchie, que ya falleció, y aunque probablemente Thompson ya esté retirado, de todas maneras, o sea, ya esté jubilado, de todas maneras trabaja para Google y hace lo que quiere. Son gente que ha ganado el premio Turing y demás, así que tienen la vida un poco resuelta y pueden dedicarse a lo que quieran. Y pues Google sabe que son gente muy capacitada y ahí los tiene, ¿no? Entonces, el caso es que Larry Stephen Jagger es un científico distinguido de Apple, ¿no? Y además es profesor de la Universidad de Indiana en Bloomington. Jagger trabaja para Google hoy en día, ya no trabaja en Apple, y anteriormente a su trabajo en vida artificial, Jagger creó el software de reconocimiento de escritura manuscrita para el dispositivo Newton de Apple. Newton era una especie de Palm, de una tableta, donde escribías así a mano y se podía generar texto, ¿no? El dispositivo Newton no tuvo ningún éxito. Déjenme ver si se los encuentro por acá. Fue una tableta que salió hace muchos años y yo creo que el problema de la tableta esta Newton es que salió demasiado pronto y pues no tuvo el éxito. Dejen que se los muestro para que la vean cómo era. Miren, aquí está. Bueno, esta es pues era una especie de tableta, ¿no? Con una plumita
y podían escribir a mano y se pasaba lo que escribían a mano a texto, ¿no? La hizo Apple hace muchos años. Fíjense, comparado aquí ahí con un teléfono celular, con un iPhone, vean el tamaño que tenía en ese entonces, ¿no? Y bueno, prometía, pero eventualmente no pegó, porque yo creo porque estaba muy por encima de su época. Y bueno, pues así es un poco la vida de algunos equipos, ¿no? Pero bueno, Jagger fue el creador del reconocimiento de escritura manuscrita, ¿no? Pero bueno, Jagger en el campo de la vida artificial es conocido por un programa que escribió que se llama Polyworld. Este programa ya se puede conseguir en plataformas Linux y Mac OS X. No creo que esté para Windows, ¿eh? A lo mejor alguien ya lo portó porque el código fuente está por ahí y probablemente alguien ya lo haya portado. Déjenme ver si nada más de casualidad. Polyworld, Jagger y Windows, a ver si está. A lo mejor no faltará quien lo haya portado. Sí, aquí hay Jamie Murdoch en un GitHub que tiene acá. Lo tiene para Windows, Mac OS y Linux, ¿no? Bueno, el caso está que originalmente se escribió para Mac OS probablemente y Linux, ¿no? Que bueno, finalmente Mac OS X es Unix, ¿no? Y la idea de este sistema es hacer experimentos de vida artificial a través de conceptos programados que van desde la selección natural hasta ciertos algoritmos evolucionados, ¿no? Sobre la evolución. El algoritmo genético está incluido, desde luego, ¿no? Para presentar los resultados en la pantalla se usan dos tipos de ambientes gráficos: Qt Graphics, Toolkit y OpenGL. OpenGL es un estándar de gráficas que alguna vez estudié, pero el problema es que tiene un sinfín de funciones, me parece muy complicado de entender. No he encontrado un tutorial que me lleve de la mano, sino que me traen, hay 40 funciones para cada cosa con detalles unos y otros. No me termina de gustar, pero eso es porque yo no entiendo, no por otra razón. Pero OpenGL es un estándar de toda la vida, ¿no? Entonces, vamos, utiliza OpenGL y se pueden ver así en un entorno gráfico las poblaciones que son como trapezoides que buscan comida, que tratan de aparearse, incluso buscan cazarse, ¿no? O sea, para comer, ¿no? El problema del depredador presa está por ahí siempre latente y existe en Polyworlds de Jagger. Las poblaciones de Jagger, de bichos o de seres que están ahí, que viven en el mundo virtual, no rebasan el 100 de elementos, es decir, no hay más de 100, porque cada individuo generado es muy complejo y el medio ambiente consume muchos recursos de la computadora. Tal vez lo más interesante es el hecho de que ciertos comportamientos han aparecido espontáneamente después de una prolongada evolución, es decir, después de que el programa haya corrido muchos miles de generaciones de individuos. Eso no quiere decir que se haya tardado años en esto. Acuérdense que en la computadora las simulaciones pueden pasar de una generación a la otra, es cuestión de segundos, ¿no? Y se han hallado comportamientos como el canibalismo o bien el mecanismo ampliamente estudiado del depredador presa o incluso el mimetismo, ¿no? El de comportarse como otra especie para protegerse, ¿no? Aunque de nuevo, yo sí pondría un poquito en tela de juicio o me pondría a dudar un poco en la interpretación que da el autor, ¿no? Jagger, como buen programador, pues le crea su programa y la pregunta es si lo que está haciendo de veras está estudiando el sistema de depredador-presa, que es un sistema recontraconocido y que además está resuelto como una ecuación diferencial, o bien si de veras estos trapezoides, que son como los bichos genéticamente con unos cromosomas y con toda una genética muy establecida, al final de cuentas están haciendo el mimetismo que dice, se mimetizan para para protegerse en el medio ambiente que puede ser hostil. Pues esa es una interpretación de la cual creo que ya les he dicho, me pone a pensar que a lo mejor no necesariamente es cierto, sino que es una interpretación que hace el autor del programa y que quede acorde, ¿no? Y antes de seguir con Jagger, me gustaría pensar, por ejemplo, por ejemplo, si ustedes tienen una mascota, tienen un perrito y le tiran la pelota, si el perrito va por la pelota y la regresa, pues ustedes dicen, pues estoy jugando con mi perrito. Pero la pregunta es, ¿el perrito sabe que está jugando con él?
o el perrito va por la pelota un poco fastidiado, como diciendo, bueno, este ser humano que me manda la pelota, ¿por qué me la manda tan lejos? Tengo que ir por ella, ¿no? O sea, ¿de verdad está jugando o no está jugando? Hay otros comportamientos que podríamos pensar que son más claramente interpretables. Por ejemplo, cuando uno llega a casa y el perro de la casa le hace a uno fiestas porque ya llegó, pues nos da a entender o nos parece evidente que la mascota está contenta de vernos y mueve la cola y se pone encima de uno y todo este tipo de cosas. Y quizás uno debería pensar que en este caso la interpretación es que el perrito está feliz porque ya llegó uno a casa. ¿Pero es así? ¿O es una mera interpretación, no? Porque como no podemos preguntarle al perro si está contento, tenemos que ver sus reacciones, ¿no? Pero bueno, hay otras, ¿no? Por ejemplo, como hizo Pavlov, que medía cuando el perro empezaba a salivar porque le iban a dar de comer, ¿no? Bueno, ahí sí hay una reacción claramente establecida, ¿no? Que cuando va a comer saliva, ¿no? Pues, bueno, pues podemos pensar que la interpretación tiene más lógica, ¿no? No estoy tan seguro yo de las interpretaciones que hacen en la vida artificial y esa sería un poco mi crítica al asunto, ¿no? Pero bueno, Jagger dice que puede programar en sus polyworlds a cada individuo el cual toma decisiones basadas en una red neuronal usando un aprendizaje Hebbiano. Un aprendizaje Hebbiano, ¿sí? Significa que, que el organismo tiene la persistencia de cierta actividad que se repite una y otra vez y esto tiende a inducir cambios celulares de largo plazo que promueven su estabilidad, ¿no? Cuando un organismo utiliza este tipo de aprendizaje hebbiano, por ejemplo, es cuando, no sé, encuentra una fuente de comida y todos los días va a esa misma fuente de comida y entonces el propio organismo se acomoda para sobrevivir con ese alimento que siempre tiene, ¿no? Para ponerles otro ejemplo, ahora estoy yendo a unas fisioterapias porque me lastimé la espalda y me ponen un aparato en la espalda baja que vibra, ¿no? Me ponen unos electrodos en la espalda y presionan un botón y el aparato empieza a vibrar más o vibrar menos, ¿no? Entonces me dicen, tú me dices hasta dónde aguantas, que no te debe doler. Entonces, pues ya sientes que la vibración está muy fuerte y le dices hasta ahí. Y entonces la terapista se va y te deja ahí 10 minutos con esa vibración, pero de pronto ya el cuerpo se acostumbró y ya baja. Ya entonces tienes que llamar a la chava para que le ponga 2 o 3 clics más, o 4 o 5, para que otra vez sientas un poco la vibración, ¿no? Cuando ahí la tienes, pero tu cuerpo ya se acostumbró y ya no la siente tan fuerte, ¿no? Eso es un aprendizaje hebbiano, ¿no? Bueno, la red neuronal en los polyworlds se deriva de cada genoma que tiene cada individuo. Es importante decir que el genoma no solamente especifica el cableado y pesos en las redes neuronales, sino que además determina su color, tamaño, razón de mutación, entre un montón de factores que usa Jagger. El genoma puede mutar de manera azarosa, o sea, como un conjunto de probabilidad, el cual cambia el genoma original en los organismos que se reproducen de ¿no? Cuando hay reproducción, Jagger mete ahí, por ejemplo, alguna mutación de forma azarosa, ¿no? De acuerdo con el sitio web de Jagger, los polyworlds es ecología computacional, desarrollada para explorar el fenómeno de la vida artificial. Los organismos simulados se reproducen sexualmente, luchan y se matan entre ellos, comen comida que crecen en un mundo simulado y de alguna manera desarrollan estrategias que a veces son exitosas que les permiten sobrevivir. En caso contrario, simplemente se mueren. El comportamiento de cada organismo, dice el mismo Jagger, sobre cómo se mueve, da vueltas, ataca, come, se reproduce, etcétera, es controlado por una red neuronal a la cual el autor le llama cerebro. Cada uno de ellos está determinado por su código genético, que es tamaño, número y composición del clúster neuronal, que puede excitarse o inhibirse de acuerdo a ciertos comportamientos y de los tipos de conexiones que puede haber entre los clústeres. De alguna manera, esto es un sistema mucho más complejo que los anteriores que hemos visto. Jagger indica que los polyworlds bien pueden llevarse a entender los problemas de optimización y la dinámica de la selección natural. Una forma en donde se combinan estas ideas es precisamente en la visualización gráfica del programa. Una de las metas de Polyworlds fue el probar que había comportamientos emergentes a partir de un conjunto de comportamientos primitivos construidos en los organismos del programa, sus mecanismos para detectar acciones y la selección natural de sus sistemas neuronales. Estas estrategias del comportamiento
son reconocibles en los organismos vivos y puramente emergentes en el entorno de los polimundos, en los polyworlds. Eso es una muy interesante precisión de Jagger. Es decir, para él, el modelo de evolución puede plantearse como un juego de computadora. Así entonces, de comportamientos primitivos que responden a presiones simples del entorno ecológico planteado, es posible quitarle un poco de misterio de la evolución a estos organismos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes a cierto estímulo se comportan de cierta manera. Voy a poner un caso muy trivial. Imagínense que van por la calle y tienen sed. Y entonces de pronto ven un Oxxo y dicen, bueno, el estímulo es que tengo sed y hay una presión, o sea, la presión es que tengo sed. Y el estímulo es que hay una tienda Oxxo en la cual me puedo comprar un refresco o algo para tomar, ¿no? Entonces, en lugar de pensar que la decisión que tomo como ser humano de ir a un Oxxo, comprarme algo para tomar, pagarlo, qué sé yo, lo hago como un comportamiento primitivo que responde a una presión simple como es tengo sed, ¿sí? Y entonces le quitamos un poquito el misterio a ciertas decisiones que tomamos continuamente, ¿no? Bueno, ¿por qué hiciste eso? Pues simplemente porque tengo sed, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de eso, no? Entonces, no hay tanto problema en la evolución, no tenemos que hacernos un circo completo para tratar de explicar todas las acciones, ¿no? Ciertos comportamientos primitivos de sus bichos en el mundo virtual responden a presiones simples y entonces toman acciones los bichos, ¿no? O por lo menos es la interpretación que le da. Dice Jagger que es más fácil contemplar y entender esos mecanismos en organismos simulados que en los que se ven en el mundo real, precisamente porque son simulados, ¿no? Y porque precisamente son abstracciones de un mundo real, ¿no? Es decir, no tengo la complejidad del mundo real que tiene un montón de variables, que son variables hasta ocultas, ¿no? No sabemos cómo funcionan bien y que están ahí presentes, ¿no? Y que nos hacen tomar decisiones. Yo siempre me he preguntado, ¿no? Por ejemplo, algunas presiones sociales, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones, ¿no? Yo toda la vida, yo nunca, no me gusta el alcohol, pues. Bueno, no es que no tome vino o cerveza o eso, pero tomo muy poquito. Pero siempre que voy a una reunión, siempre hay una presión de ¿qué vas a tomar? ¿No? No quiero un refresco. No, ¿por qué? No, tómate una cerveza, o tómate, hay vino. No quiero, hijo, o sea, ¿por qué tengo que tomar alcohol si no quiero? ¿No? Entonces hay cierta presión social y la gente aprende de esas presiones sociales y entonces por eso a la gente le gusta ir a las fiestas y beber alcohol, ¿no? Es parte del show, ¿no? Hay gente que te dice, si no hay alcohol, ¿a qué voy? ¿No? O sea, es normal, ¿no? Igual, si vas al fútbol, esperas poderte tomar una cerveza en el estadio, ¿no? Quiero creer, ¿no? Hay mucha gente que piensa así, ¿no? Bueno, entonces, piensa Jagger que es más fácil contemplar y entender estos mecanismos de los organismos simulados precisamente porque los organismos reales son mucho más complejos y aquí estamos haciendo una abstracción de eso, ¿no? Y el autor, Jagger, Stephen Jagger, hace una acotación muy importante. Dice, la bendición y maldición de la vida artificial es que es mucho más difícil para los humanos antropomorfizar esos organismos en una máquina que en un organismo natural. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Jagger con esto? Bueno, que efectivamente lo que hacemos en la vida artificial es que es una bendición abstraer ciertos elementos, pero también es una maldición porque queremos antropomorfizar, ¿no? Estos organismos, es decir, tratarles de explicar cómo explicamos los seres humanos las cosas, ¿no? Sin embargo, podemos eliminar algunos de los prejuicios que tenemos como los seres humanos. No sé si, si ustedes bueno, seguramente han oído hablar de este personaje que es Jaime Maussan, que habla de platillos voladores y que para él ya llegaron, ¿no? Nomás que no han venido a saludar, pero ya están aquí con nosotros. Pero si ustedes ven su programa que es hasta pues yo diría que es de humorismo involuntario en muchos sentidos, ¿no? Porque el hombre cree, no sé si lo cree o es un negocio, entonces por eso habla así, pero cuando dice que, por ejemplo,
hay seres extraterrestres, ¿no? Los antropomorfiza, es decir, los hace como nosotros, es decir, tienen brazos, tienen piernas, tienen ojos, tienen narices, respiran, ¿no? Tienen orejas muchas veces, y seguramente comen y seguramente se reproducen, y los quiere hacer ver como si son como los seres, como los seres humanos. Así asumimos que son los extraterrestres. No pensamos que son diferentes o sea, que pudiesen ser organismos que tuviesen otra forma, que no necesariamente fuese como la forma de los seres humanos, ¿no? ¿Quién dijo que los cuerpos humanos son la generalización de todos los cuerpos vivos o de todos los seres vivos que hay en el planeta, en los planetas, ¿no? De por sí no hemos visto nada, no hemos visto vida fuera de la Tierra, y aún así en el planeta Tierra tenemos una cantidad de organismos vivos que son muy diferentes al ser humano, ¿no? Entonces, pues de parte de quién, ¿no? Nada más vean los insectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una tendencia natural que vendría a ser la maldición de la vida artificial, de tratar de explicar a través de cómo somos los seres humanos y antropomorfizar lo que ocurre, ¿no? Entonces, o sea, o biomorfizar, quizás, habría que hablar de eso, ¿no? Bueno, la pregunta que entonces se hace Jagger que es una pregunta importante, es, ¿están vivos los organismos de la vida artificial? Esa es una pregunta, es decir, esos organismos no tienen un comportamiento que sea predecible, sino que tenemos que echarlos a andar y ver cómo se comportan. Entonces la pregunta es, ¿están vivos estos organismos? ¿O no están vivos? ¿No? Y dice Jagger que no podemos saberlo porque no sabemos qué es la vida. No tenemos una definición de vida. ¿Qué es la vida finalmente? Farman y Berlin dice en un libro que se llama Artificial Life, The Coming Evolution, ¿sí? Editado por Langton, Taylor, Farman y Rasmussen, del Instituto Santa Fe de Estudios en Ciencias de la Complejidad, ¿no? Dicen lo siguiente: si viajamos a otro planeta, ¿cómo sabremos si la vida está presente o no? O sea, ¿cómo sabemos si vamos a Marte? ¿Cómo sabemos que hay vida? ¿Es que esperamos ver la vida como la conocemos en la Tierra? ¿Y por qué tendríamos que pensar así? Pues porque no conocemos otro tipo de vida, más que lo que hay en la Tierra, ¿no? Entonces, Larry Jagger se hace la misma pregunta y dice, si viajamos a un mundo artificial, ¿cómo podemos saber si hay o no vida presente? Farmer y Berlin, buscando contestar este interrogante, ofrece un conjunto de propiedades que finalmente están asociadas a la vida. Jagger entonces las contrasta con sus polyworld y afirma que los siguientes criterios de los investigadores mencionados se cumplen. Por ejemplo, la vida, dice Jagger, es un patrón en el espacio-tiempo más que un objeto material específico. Eso significa que hasta un ser vivo es realmente un proceso que persiste, está presente, está vivo, en lugar de pensar en lo que define al individuo, lo cual no persiste. Es decir, lo que define al individuo eventualmente se muere, ¿no? Pero el proceso de la vida persiste. Con esto en mente, los organismos son patrones en la computadora dentro de Polyworlds más que un sustrato, ¿no? Ahora también hay autorreproducción. De acuerdo a las listas que hace Farmer y Berlin, dice, hablamos que en los polimundos hay reproducción de acuerdo al contexto de ese entorno. Hay involucradas ciertas reglas que permiten la reproducción y por ende, bien podría argumentarse que no hay autorreproducción aquí, sino que es guiada, ¿sí? Entonces, hay reproducción, pero esa reproducción es guiada por ciertas reglas. No es nada más así al azar, ¿no? Ahora, la información guarda una autorrepresentación de sí mismo. Y eso es muy interesante y muy importante. Dentro del contexto de los polyworlds, los organismos ahí presentes claramente tienen una autorrepresentación de ellos mismos. No es una propiedad emergente, sino que se programó de antemano. Pero en ese sentido estricto se cumple con el criterio de Farmer y Berlin. Es decir, en cierto sentido, esta autorrepresentación de sí mismo, ¿sí? Es algo así como que los organismos saben qué son, ¿sí? Lo cual también hay que pensar si es cierto, porque una de las cosas que no está nada clara es dónde está la conciencia de los individuos. ¿Cómo no sabemos que yo soy y que estoy, ¿no? O sea, cómo es luego, pienso, luego existo, ¿no?
¿Cómo sé que existo, no? Cómo me reconozco a mí mismo, ¿no? Cuando me veo en un espejo, y bueno, cuando soy muy chiquito, a lo mejor no me reconozco y creo que hay otro niño ahí en el espejo, pero ya cuando me doy cuenta que soy yo mismo, me doy cuenta, ¿sí? Entonces tengo algo así como, me sé que estoy en la existencia, tengo, tengo conocimiento de mi existencia de sí mismo, ¿no? Esta información de la autorrepresentación podría llamarse a lo que es esta como conciencia de sí mismo, pero yo diría que es muy exagerado suponer siquiera que en los polyworlds, los bichos que están en el polyworlds, eventualmente tienen conciencia de sí mismos, no creo, ¿no? Bueno, también hay otro proceso que es el metabolismo. En los polyworlds, los organismos efectivamente convierten comida en energía que usan para llevar a cabo sus procesos internos y sus actividades de comportamiento, como en el caso de los organismos naturales. El programa de Polyworlds está diseñado para que haya lugares donde hay comida, crece como si fuese un campo la comida y los bichos pueden comer de ahí, ¿no? Si no tienen comida se mueren por falta de alimentos, ¿no? Entonces es un buen modelo en ese sentido porque ahí sí claramente solamente los bichos que están ahí se pueden reproducir y pueden hacer cosas siempre y cuando tengan, al final de cuentas, comida con la cual crear energía, ¿no? Bueno, también hay algo que se llama la interacción funcional con el entorno. En los polywars se observa claramente, dice Jagger, que los individuos interactúan con el medio ambiente. Aparte de comer y gastar energía, tienen interacción con otros individuos en el entorno. Bueno, pero esa interacción está un poco programada, es decir, los bichos chocan entre sí, a lo mejor se aparean, a lo mejor se pelean, a lo mejor uno se come al otro, pero son elementos que están programados. Esta interacción no viene de la nada, ¿ok? Bueno, la otra cosa es la interdependencia de partes. Los organismos en los polyworlds pueden morir si se les separa de sus fuentes de energía. El dividir un cerebro en dos, por ejemplo, no producirá dos organismos que se comparten como original. Se da por un hecho que los mecanismos emergentes más sofisticados nacen a partir de las arquitecturas de redes neuronales implementadas. Es decir, no se puede dividir un cerebro en dos en uno de estos bichos para crear dos organismos. No se producen dos organismos, se muere simplemente, ¿no? Los mecanismos que emergen, que se reproducen, que son más sofisticados, nacen a partir de las arquitecturas de redes neuronales implementadas y que probablemente de algunas mutaciones, ¿no? También tenemos algo que es muy importante y que tiene mucho que ver con el mundo real, que es la estabilidad bajo las perturbaciones. Los organismos en los polimundos pueden sobrevivir a pequeños cambios en su medio ambiente. Tenemos el caso de, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Y con la idea esta que se manejó o que se maneja que, que, un, que cayó un meteorito en la costa de Quintana Roo, no sé qué, por Mérida, no sé qué, y que eso generó una nube de polvo que tapó el sol en todo el planeta y se murieron los dinosaurios, ¿no? Yo no creo esa historia ni remotamente, está más sacada de la manga que nada, ¿no? Ya hasta se supone que se encontró dónde cayó el meteorito, cosa que tampoco les creo, pero o sea, es mi opinión personal, ¿no? No les creo nada, pero bueno, puede ser. Pero obviamente, por ejemplo, los dinosaurios no pudieron mantenerse vivos bajo las perturbaciones del clima y del medio ambiente, ¿no? Si es que esa historia es real, ¿no? Y entonces, y los organismos en los polimundos pueden sobrevivir a pequeños cambios, no a grandes cambios, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos la capacidad para evolucionar. Los organismos en los polyworlds pueden claramente evolucionar, ¿no? Sin duda, evolucionan. Y está limitado en su evolución, por ejemplo, porque no pueden tener el sentido del olfato a menos que se le programe externamente. Pero en el mundo real también los organismos están limitados en su evolución. Y de hecho, todos los seres vivos estamos limitados por las leyes de la propia física. Finalmente, no podemos evolucionar en la dirección que sea, que permita movernos, por ejemplo, a la velocidad de la luz, ¿no? O movernos más rápido que algunos animales como el chita, ¿no? O sea, no podemos movernos a más de 30 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cómo se llama? El corredor más rápido del mundo, el de los 100 metros planos, ¿cómo se llama? ¿Bulton? No, ¿cómo se llama? Bueno,
¿cómo se llame? Corre máximo a 30 y tantos kilómetros por hora, ¿no? O sea, es en cierto sentido medio ridículo, ¿no? Bueno, Dawkins, que ya hemos hablado de él con sus bichos, sus biomorfismos, ¿no? La palabra viviente dice, de acuerdo a Dawkins, la palabra viviente no necesariamente tiene que significar algo real. Para él, los sistemas que denominamos vivos emergieron de una serie acumulativa de procesos que favorecieron a los seres que se pudieron replicarse en mayor grado. Es decir, hablamos de los replicadores que tuvieron la habilidad de incluir en sí mismos una máquina para sobrevivir. Esto parece sugerir, según Dawkins, una continuidad entre lo vivo y lo no vivo. No parece, pues, poderse definir una frontera clara entre lo inerte y lo que está vivo. En otras palabras, seguimos teniendo el problema de poder definir qué es la vida. Yo creo que para definir la vida deberíamos definirla en términos filosóficos como algo que tiene intención. ¿Sí? Algo que está vivo tiene una intención. Se mueve porque hay una intención al moverse. ¿No? No es como una piedra que se mueve pero no tiene intención al moverse. Se mueve porque la gravedad le empuja, porque se cae de un barranco, caen piedras, entonces se mueven las piedras por eso, por la gravedad misma, ¿no? O porque hay un chorro de agua que las mueve, o lo que sea. Pero la piedra por sí misma no tiene intención. Entonces yo diría que los seres vivos, para definirlos en una palabra, tienen intención. ¿Sí? Los seres vivos son vivos por eso, ¿no? No necesariamente la intención que tienen cuando ejecutan una acción es una acción que están meditando, pero es una acción que ahí está presente, ¿no? Bueno, Farmer y Belin indican, por ejemplo, que hay cada vez más, que hay un consenso cada vez más claro entre biólogos sobre el asunto de la continuidad. Parece ser que es más apropiado considerar la vida como una propiedad continua de un patrón que está organizado. Pero Farmer y Belin añaden algo a esto, que está más o menos vivo que otros, lo cual de alguna manera me deja un poco como perplejo, ¿no? ¿Cómo hay algo que tiene más vida que otro? Fuera este extraño argumento que no me queda muy claro de dónde se lo sacaron, es evidente que podemos pensar en la vida no como una cualidad absoluta que de pronto apareció, sino que gradualmente fue emergiendo al inicio de la evolución y de hecho, por eso estamos ante la imposibilidad de saber qué es la vida. Se presume que la vida emergió entonces en un proceso largo, gradual, donde los protoorganismos se crearon poco a poco en la sopa primigenia de los mares, ¿no? La gran sopa esa de la que hablaba Oparin, ¿no? Donde se crearon los primeros organismos y por ello el mismo la vida no está completa, es un fenómeno indefinido en parte, no está totalmente determinado por el estado del ser, ¿sí? Sino que ahí hay una evolución que se ha creado de alguna manera, ¿no? Y quizás por ahí habría que considerarlo. En fin, es un poco curiosa la idea de que la vida es una propiedad continua de un patrón que está organizado. Sí, eso quiere decir que hay una evolución alrededor, ¿no? Y que esa evolución es una propiedad que continua de un patrón que está creciendo, ¿no? Pero tenemos también la opinión de Erwin Schrödinger, el físico que propuso la paradoja de Schrödinger del gato, el gato de Schrödinger, ese gato que no sabemos si está vivo o está muerto. No sé si la conocen, pero bueno, se supone que hay un dispositivo en un gato que está en una caja y el dispositivo es un dispositivo nuclear que tiene la probabilidad de disparar un protón o un electrón cada cierto tiempo. Hay una probabilidad y si ese protón se dispara o ese electrón se dispara, choca en un mecanismo el cual suelta un gas y mata al gato, ¿no? Y la pregunta es, en un momento dado vemos la caja y podemos decir que el gato está muerto o está vivo. ¿Qué podemos decir? Bueno, de acuerdo a Erwin Schrödinger, el gato no está vivo ni está muerto. No tiene, solamente podemos saber cuando abrimos la caja y entonces la función de onda se colapsa y ya podemos saber el resultado. Pero si no, el gato está al mismo tiempo vivo y está muerto. Eso dice Schrödinger, ¿no? Y hay 1000 estudios sobre la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? En el 44, Schrödinger propuso una definición termodinámica de la vida, en donde dice que gracias al alimento, el beber, el respirar y asimilar los nutrientes, definimos la vida como simplemente metabolismo. Farmer y Belin aceptan al metabolismo como una parte de lo que debe contener algo vivo, pero queda claro que solo el metabolismo por sí mismo no parece ser suficiente. Bueno, mientras llegamos a un acuerdo en lo que es la vida, es claro que los programas que simulan vida buscarían convencernos que estamos hablando de vida creada a partir de una simulación en un entorno virtual.
Pero la pregunta es si esto es suficiente. Da la impresión que se necesita algo más. Un escenario hipotético plantearía una situación como esta. Imaginen que de pronto un programa toma el control de la computadora y además se comunica con el usuario, el ser humano que la maneja. En ese momento, si la computadora cobra vida propia, estaríamos ante un fenómeno innegable de vida, aunque quiero creer que en ese momento la reacción más elemental sería desconectar la computadora de la corriente, ¿no? En otras palabras, sí, hay una serie de programas que son los programas que platican con seres humanos y que supuestamente pretenden pasar la prueba de Turing. Entonces, ponen a los programas a platicar con algunos seres humanos y, los que están platicando eventualmente tienen que decir si piensan que es una persona o si es un programa, ¿no? Hasta donde sé, nadie ha pasado la prueba de Turing, ¿no? Aunque hay programas que dicen que ya han pasado claramente la prueba de Turing, que demuestra que si con quien estoy platicando es con la computadora me engaña y pienso que es un ser humano y es una máquina, entonces pasa la prueba de Turing. Hasta ahorita, hasta donde yo entiendo, no ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, entonces si la computadora pudiese cobrar vida propia y darse cuenta de sí misma, estaríamos ante un fenómeno innegable de la vida, ¿no? Pero parece que estamos de nuevo en un callejón sin salida. Si la máquina fuese absolutamente independiente de nuestras decisiones, ¿podría llamarse viva? ¿O necesita que tenga, por ejemplo, conciencia de sí mismo? Es decir, por ejemplo, hay unos bichitos, hay unos como palomitas muy chiquititas, negritas, que de pronto aparecen en mi baño. Bueno, esos bichos no tienen conciencia de sí mismos. O sea, si yo me acerco, vuelan, pero puedo estar muy cerca y tener casi la mano encima de ellos y no se mueven. No tienen eh, programado, digamos, ningún sistema de alarma de que van a ser aplastados, ni que su vida corre peligro. No se dan cuenta, ¿no? O sea, no parecen tener conciencia de sí mismos. Están vivos, sí, pero no parecen tener conciencia de sí mismos. Pero de nuevo, es una interpretación que yo hago, ¿no? La pregunta es si la conciencia de sí mismos es necesaria. ¿Los animales tienen conciencia de sí mismos? Los animales, los mamíferos, los perros, los gatos, los ratones, ¿tienen conciencia de sí mismos? ¿Tienen conciencia de su propia existencia? ¿Y los insectos? ¿Y los organismos unicelulares? Parece que estamos atrapados entre nuestras propias definiciones y no podemos resolver este enigma, ¿no? Pero más allá de estas especulaciones, pensemos que no podemos definir la vida. ¿Por qué no podemos? Cualquier niño de 5 años sabe distinguir entre lo vivo y lo muerto. ¿Por qué la definición de la vida se escurre como si fuese agua entre las manos? ¿Por qué no podemos definir tan claramente la vida, no? Y todo lo que hemos estado haciendo aquí en este curso es tratar de entender cuáles son los elementos fundamentales de la vida y sin embargo no tenemos ni siquiera claro tampoco cómo es que la vida, cómo se define estrictamente y cuáles son los elementos que son fundamentales. No tenemos ningún programa, nada que sea consciente de sí mismo o que simule la conciencia de sí mismo, ¿no? Programas como ELISA, hay un programa que es como un psiquiatra que supuestamente platicas con él, que es un cuento porque es un fraude, reconoce palabras claves y te pregunta de acuerdo a las palabras claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le dices a Elisa, le dices que mi familia no me entiende, el programa te contesta con, háblame más de tu padre, ¿no? Porque le puse la palabra familia y entonces contesta con eso, ¿no? Hay otro programa que se llama Parry, que lo que hace es un cuate que está así obsesionado con que lo persiguen y todas sus respuestas están basadas. Parry es un programa parecido a Elisa que también responde a los estímulos de ciertas palabras claves, ¿no? Y entonces le dices, es que me persiguen, ¿no? Y entonces, si dices me persiguen, el programa te dice, si le dices, ¿por qué crees que te persiguen? Entonces el programa dice persecución, entonces palabra clave que se asocia a policía, ¿no? La policía me sigue todos los días, qué sé yo, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Paranoia Artificial, que es el programa Parry con las pláticas que tuvo Parry con psiquiatras sin saber que eran, no tuvieron pláticas con psiquiatras. Sí, tuvo pláticas con psiquiatras, pero esos psiquiatras no sabían que Parry era un programa de computadora y después le mostraron a otros psiquiatras esas pláticas
Y esos psiquiatras llegaron a la conclusión que el personaje Parry era un paranoico. Pero lo que no sabían es que el personaje Parry no existe, es un programa de computadora, ¿no? Entonces, de nuevo, caemos en un problema de interpretaciones, ¿no? A mí no me queda nada claro si las interpretaciones que estamos haciendo son las correctas, ¿no? Eh, porque las interpretaciones que hagamos tienen que ver con los modelos que generamos. Y los modelos que generamos, ya los he dicho, no son la realidad, son modelos. Entonces, sin embargo, esos modelos pueden explicar, o sea, pueden explicar y predecir ciertos fenómenos. Por ejemplo, si yo hago un modelo para explicar y para predecir los sismos, ¿no? Mi modelo se contrasta contra la realidad y si yo puedo predecir y decir que, no sé, que en 6 meses, el 3 de abril del año, bueno, la fecha que sea, va a haber un sismo en 6 meses, o en un año o en 40 y tantos días, ¿no? Y puedo predecir y predigo eso, entonces mi modelo está funcional. Ahora, si yo trato de predecir estos eventos y digo que va a temblar tal día y no tiembla, entonces, pues, me estoy haciendo, o sea, no sirve el modelo, me estoy haciendo pato pensando que el modelo funciona, o bien el modelo es demasiado primitivo o demasiado trivial, o no está tomando en cuenta una serie de funciones que debería tomar en cuenta para poder decir que el modelo puede predecir, ¿no? Entonces, estamos un poquito encajonados con esta discusión, porque no sabemos, o sea, si no tenemos un modelo funcional, porque no sabemos ni siquiera qué es la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir adelante? ¿Cómo podemos decir que los organismos en una computadora están vivos? ¿Por qué decimos eso, no? Bueno, porque abstraemos las propiedades de lo que suponemos vivo, ¿no? Pero de nuevo, los organismos que ponemos en la computadora están vivos porque tienen intención, tienen conciencia de sí mismos. No me queda nada claro, no lo sé, ¿no? Bueno, este es el caso del buen amigo Jagger, Stephen Jagger. Si buscan Polyworlds en internet, pueden encontrar videos también de los mundos. Dejen que les pongo uno aquí nada más para que vean. Por aquí hay algún video bueno, hay mucha gente que se pregunta cosas y que hace algunos, por ejemplo, aquí hay déjenme que se los pongo, un, este, un video de una criatura que evoluciona, no necesariamente como en el caso de Jagger, pero está tomada de algunas de las ideas que él considera, ¿no? Y hay una plática de este hombre, Carl Sims, que es muy chavo, y por ejemplo, este es un bicho que está como nadando en un ambiente y sigue ciertas reglas, ¿no? Y de acuerdo a ciertas reglas, sube o baja, ¿no? Y como podrán ver, pues es bonita la animación y se ve curioso y además se ve muy realista en muchos casos, ¿no? Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta porque aquí nos preguntamos, ¿estos están vivos, estos bichos o no? ¿No? ¿O es una mera simulación? Pero siguen ciertas reglas y parece que se mueven, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya acá hay gente que se pregunta, ¿no? ¿Qué tan consciente son las redes neuronales, ¿no? Entonces, bueno, aquí como podrán ver, pues ciertos bichos, de acuerdo a ciertas reglas, tienen ciertos comportamientos, ¿no? Y aquí podríamos decir que el bicho lo que pasa es que está buscando alimento, ¿no? O que está caminando para ir a algún lado donde hay comida. Podemos interpretar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, como podrán ver, ahí estoy buscando, ¿no? No sé, se puede decir cualquier barbaridad total, ¿no? Entonces, bueno, échenle un vistazo, hay mucha información. Bueno, por bolsa, eh, por ahí hay una plática de los polimundos, ¿no? Y está la página de Jagger, busquen Larry Jagger, y está lo que ha hecho este hombre. Por ejemplo, ustedes no sé si han oído hablar de Coco, un gorila que tenía lenguaje de los que no pueden hablar, ¿no? Que la doctora Patterson le hizo hablar a Coco y supuestamente, ya creo que Coco murió, y y alguien le puso una voz
a Coco, ¿no? A través de una computadora para que usara botones, ¿no? Y pudiese comunicarse. No sé si lo llegaron a usar o no, ¿no? Pero bueno, hay que leer por ahí que se ha hecho. Tiene un montón de cosas interesantes. Es un científico de primer nivel, sin duda, ¿no? Entonces, aquí está la información de él. Hay que echarle un vistazo a lo que se puede hacer y con los polimundos, ¿no? Y bueno, pues ahí se los dejo para que lo piensen. Bueno, no sé qué más. Usain Bolt, gracias Edgar. Sí. En Los Simpson hay el dispositivo Newton. Bueno, pues sí. Ok, bueno, pues entonces terminamos con esto y nos vemos el viernes. Mañana no hay clase porque tengo que ir muy temprano a la UNAM y no me da tiempo de estar aquí para la clase, así que la clase es el viernes, ¿vale? Y ya retomamos el lunes siguiente también normalmente y demás. Bueno, ya nos queda poco tiempo, es este mes y con eso terminamos el curso. Vamos a dejar un par de tareillas más y ya con eso terminamos. Así que si no han acabado las tareas, terminen y para que ya tengan su calificación final y puedan dedicarse a las que tienen exámenes y trabajar en ellas, ¿vale? Bueno, nos vemos el viernes por acá. Gracias, Jessica.